Este día, en Techo de Cristal, vamos a platicar con María de la Paz López Barajas. Ella es una mujer comprometida con los temas de la igualdad entre hombres y mujeres. Eso sería sencillo si no dijéramos que es socióloga, demógrafa egresada del Colegio de México, que se ha comprometido hace un poco más de 20 años en estas tareas en México y en el mundo. Ha sido asesora de la Organización de Naciones Unidas, ha sido seguidora de algunas de las acciones que ha hecho el Estado mexicano para mejorar la condición de las mujeres, apoyando estudios tan importantes como la investigación, la primera que se hizo en México en la Cámara de Diputados sobre el tamaño del feminicidio. Ha contribuido con las organizaciones civiles, ha representado y se ha comprometido en estas organizaciones por los derechos de las mujeres. Hoy, María de la Paz López Barajas es la nueva responsable de la política de igualdad del Instituto Nacional de las Mujeres. Estamos muy agradecidas de haber venido a su casa y vamos con ella. Maestra María de la Paz López, muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Vamos a tener una interesante conversación. Muchas gracias. No, pues muchas gracias por estar aquí, por darnos esta oportunidad. Maestra, ¿en qué momento usted decidió dedicarse al tema de los datos, de la estadística, de la demografía, desde la perspectiva de las mujeres, diría yo? Pues la historia es larga porque en realidad yo decidí entrar en el mundo de la demografía todavía siendo estudiante en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Ahí tuve la fortuna de tener un profesor que ya falleció, que fue una guía, un maestro, con el cual llevé la materia de demografía. Y realmente me pude percatar que es muy difícil entender los problemas sociales si no tenemos la contundencia del dato. El dato que resume la realidad, que intenta reflejarla, que intenta describirla y que nos permite realmente poder llevar a cabo acciones documentadas, acciones de política pública, vernos, reflejarnos como población en los grandes números. Y bueno, para mí fue fascinante entrar en ese mundo, primero de la estadística, siendo socióloga, estudiando sociología, y ya estando en el mundo de la estadística y de la producción de los datos, pues darme cuenta que los datos también ocultan realidades. Y eso me pareció todavía más fascinante. Tratar de descubrir cómo ciertos grupos de población son invisibles al público, a la política, a los medios, y tratar de develar por dónde tenemos que entrar para hacer visibles esos grupos sociales. Estamos hablando de más de la mitad de la población. ¿En qué momento se dio cuenta que una de esas invisibilidades estaba centrada en la población femenina? Pues bueno, en demografía es muy claro que los hechos, la demografía y el tema del dato y de la estadística, pues viene de la palabra, viene de Estado, ¿no? La información para el Estado. Y la demografía, desde sus inicios, desagrega la información por sexo en los fenómenos más importantes que permiten entender cómo evolucionan las poblaciones. Hombres, mujeres en mortalidad, sí, muy antiguo, desde que se hacen los primeros recuentos de las epidemias, ¿no? Y es ahí donde los estadísticos empiezan a dar cuenta que las mujeres y los hombres mueren por distintas razones, ¿no? Hay distintos padecimientos, distintos comportamientos, distintas exposiciones al riesgo de morir. Y bueno, es una tradición en la demografía, pero no es una tradición en todos los campos del saber. Y la estadística ocultó por muchos años la condición social de las mujeres.
que es una cosa distinta a esto que ve la demografía. Es algo que va más allá, ¿no? El dato desagregado por sexo, saber cuántos hombres y cuántas mujeres participan en el mercado de trabajo, saber cuántos hombres y cuántas mujeres nacen, cuántos hombres y cuántas mujeres migran, pues nos permite ver realidades distintas. Es un piso básico, pero no es suficiente. ¿Cuándo comenzó este interés en México por, en la estadística, como se dice, desagregar por sexo todos los datos? Comenzó hace mucho tiempo, cuando creamos algunas instituciones como el Instituto de Población o otras cosas que eran como el Instituto de Historia, ¿o es una moda, una cosa del feminismo? No, en realidad una de las un parteaguas, diría yo, en lo que nosotras denominamos y hemos nombrado como estadísticas de género, que es algo más que desagregar la información por sexo, y ahora lo voy a explicar, realmente viene de las conferencias mundiales de la mujer. Cuando tratamos de hacer reportes de en dónde están las mujeres en el mundo, qué posiciones ocupan, cuáles son sus desventajas, en dónde están las desigualdades, cuáles son las brechas entre hombres y mujeres en términos de participación política, participación social, participación económica. Es ahí donde vemos el gran desafío. Si miramos en las conferencias mundiales, por ejemplo, lo que se reportaba hace 25, 30 años, después en Beijing, en la Conferencia Mundial de la Mujer, que fue la cuarta, por cierto, pues muchas cosas no las podíamos describir ni nombrar porque no teníamos datos duros. Teníamos hoyos de información y no podíamos compartir con el mundo qué era lo que pasaba con las mexicanas, ¿no? Así es. Por ejemplo, desagregamos los datos por sexo en muchas disciplinas, pero datos fundamentales para entender por qué las mujeres están en la condición que están, como los datos sobre violencia contra las mujeres, simplemente no existían. Hace 20 o 30 años. De un fenómeno que es tan recurrente y tan importante. Y no estaba visibilizado. Otro tema, el trabajo no remunerado que realizan las mujeres en su casa. No medíamos ese trabajo. Imagínate. Y no medíamos la contribución que las mujeres hacen con ese trabajo a la economía. Cómo sostienen a las economías nacionales a través de ese trabajo que no se paga y que es invisible. Es absolutamente trascendente. Solo decir al auditorio que estamos celebrando este año los 20 años de esta conferencia, la cuarta, que se realizó en China, en Beijing, en el año 95, y que en México se celebró la primera conferencia en 1975. De eso vamos a profundizar con la maestra en el siguiente bloque. Ahora vamos a un corte. Las estadísticas nos permiten conocer, saber cuál es el nivel que guardan todos los asuntos que atañen y preocupan a la sociedad. Estamos con la presidenta del Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México, Jacqueline Loaz Tapia. Ella es una especialista en temas de derechos humanos, ha estado mucho tiempo vinculada en su trabajo con organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas. Es muy importante su opinión acerca de la importancia de las estadísticas. Pues las estadísticas son fundamentales, como en todo tipo de ciencia, también en la discriminación, saber cómo se mira la discriminación desde el sujeto que es menoscabado en su dignidad, así como el entorno. ¿Qué dice el entorno de la discriminación y cómo se evalúa los diferentes grupos que pueden ser discriminados? En este sentido, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México emitió una encuesta. Fue la primera encuesta de discriminación que hicimos en el 2013. Y esta encuesta tenía como principal interés asomarnos a la ventana, mirar
qué se decía sobre la discriminación y mirarlas, por supuesto, desde estos datos estadísticos, que sí es cierto que son números duros, lo que sí es verdad es que atrás de ellos hay personas que sufren el daño a la dignidad, que sufren el menoscabo, pero sobre todo que sufren el que no pueden tener acceso a algún derecho humano. Y ahí es cuando se detona la conducta discriminatoria. Por ejemplo, casi el 97% de las personas encuestadas nos dicen que es la población indígena el grupo que más sufre discriminación. Este es un dato para nosotros fundamental. Sin embargo, hablando de estadísticas, también lo cierto es que el 66% de las denuncias que se ponen en el Consejo es de mujeres que han sido discriminadas cuando avisan a su empleador que están embarazadas. Estos dos números para nosotros son fundamentales y nos hace construir la política pública desde el gobierno de la ciudad. Es decir, ¿qué está pasando? Que el grupo más discriminado es la población indígena, pero el grupo que más denuncia son las mujeres discriminadas por embarazo. Por ahí tenemos que construir información fundamental. Y además, la encuesta cierra con un dato maravilloso. Casi el 76% de las personas encuestadas nos dicen que se puede hacer mucho para resolver la discriminación y que son ellas, las ciudadanas, los ciudadanos, quienes tienen en sus manos la posibilidad de resolver la conducta de la discriminación. Maestra María de la Paz, el tema con el que cerramos el anterior bloque, que es una de las grandes preocupaciones de la nación, que tiene que ver con la violencia en general, la que estamos viviendo en el país, en particular el tema tremendo que es las relaciones personales, las mujeres y la violencia. El trabajo no remunerado, ¿cuánto es lo que aportamos a la economía nacional? ¿Qué sabemos de eso? Pues en realidad aportamos mucho más de lo que la estadística puede decir, pero si lo vemos como el piso mínimo, digamos, como poner en el contexto económico un trabajo que se le ha visto como no económico, como no trabajo, ¿verdad? El aporte de todas las actividades que realizan las mujeres haciendo las tareas domésticas, cuidando niños, cuidando enfermos, cuidando personas adultas mayores, la contribución que esas mujeres hacen a la economía se ha estimado en alrededor de 17% del Producto Interno Bruto. Es una medida que el INEGI ha calculado a través de información novedosa, que es muy reciente en nuestros países en América Latina, que hemos impulsado mucho durante todos estos 20 años, porque la plataforma de acción de Beijing ya contenía la necesidad de medir el valor de ese trabajo. Ahora podemos saber que sin ese trabajo no podríamos tener la dinámica económica, no podíamos producir lo que producimos sin ese trabajo que realizan básicamente las mujeres. Las mujeres realizan más del 75% de todo el trabajo no remunerado que es necesario para reproducir la fuerza de trabajo. Dijéramos, para vivir bien, para estar en sociedad, para que las cosas funcionen como una maquinaria. Exacto. Eso es a lo que se refiere usted cuando me dice algo más allá que la sola estadística. Que la sola desagregación por sexo. Tenemos temas que son... que necesariamente tenemos que mirarlos desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de lo que ha sido históricamente esta forma de estructurarnos como sociedad. El mundo de lo público, el mundo de lo privado, ¿dónde están las mujeres haciendo todo este trabajo? Y no basta con la desagregación por sexo. O sea, de decir hombres y mujeres, que eso es como muy fácil. Hay alguna cosa que yo le llamo tecnocracia de género, que significa, y cuéntame cuántos hombres y cuántas mujeres, o cuando alguien te argumenta, pues ¿qué más quieren? Si son mayoría de trabajadoras, por ejemplo, en el turismo en México, entonces ya hay igualdad.
¿Dónde está la trampa? Ahora que se ha hecho responsable de la política de igualdad del Instituto Nacional de las Mujeres. ¿Dónde está la trampa de eso? En realidad, parte de todo esto tiene que ver con la invisibilidad de esto que estamos hablando. De esta invisibilidad histórica que se descubrió, que se abrió. Exacto. Por ejemplo, cuando vemos las clasificaciones de las ocupaciones que realiza la población, si nos quedamos con los grandes números y hacemos la desagregación por sexo, viendo a manera de ejemplo la categoría de técnicos, profesionales y afines. Así viene la desagregación de nuestros datos. Bueno, eso suma profesionistas con técnicos. Si abrimos esas categorías y las miramos por sexo, nos vamos a dar cuenta que las ocupaciones de los profesionistas, ahí sí están más ocupados en sus profesiones los hombres que las mujeres. Y cuando abrimos los técnicos, el comportamiento es distinto. Hay muchas formas de mirar la realidad. Mirarla con los lentes de la igualdad de género nos abre otra perspectiva. Por ejemplo, una cosa que es muy fácil de entender para el público en general. Cuando mirábamos en el pasado las causas de inasistencia de la población en censos y encuestas, las categorías de medición eran, pues, la población no va a la escuela, los niños no van a la escuela porque no hay recursos en el hogar, porque la escuela está muy lejos, porque los padres no les parece importante, pero no había en las opciones de respuesta opciones diferenciadas para niños y niñas. Por ejemplo, no existía la categoría de que la niña no iba a la escuela porque se había embarazado. O porque tenía que cuidar a sus hermanos pequeños. Cuando empezamos a meter estas opciones, empezamos a darnos cuenta de la realidad, de la triste realidad. En el pasado, por ejemplo, la matrícula escolar a inicio de cursos sí se desagregaba por sexo, pero no al final de cursos. Y la deserción escolar la calculábamos para hombres y mujeres por igual, en el total. Y ahora que podemos saber la matrícula a principio y final de cursos por sexo, podemos ver que la deserción es diferencial dependiendo del grado en el que estamos hablando, si es el campo, la ciudad, etcétera. En fin, sí sirve la información para develar en dónde están los problemas, cómo saber de qué tamaño, de qué magnitud es el problema y poder hacer políticas más adecuadas, más focalizadas, ¿Y en eso mejor hemos orientadas. avanzado en México? Creo que ha habido avances muy importantes. Hay que trabajar mucho más en las políticas teniendo esta mirada. Hay en lo que es el trabajo para la igualdad, para alcanzar la igualdad, que viene desde la plataforma de Beijing, que estamos hablando ahora, que es esta ruta de trabajo que los países decidieron comprometerse a llevar a cabo y que ahora conmemoramos 20 años, que plantean precisamente cómo trabajar en política pública con una mirada de igualdad de género. Hablemos de eso en el tercer bloque, claro, porque esto es tan rápido que pronto nos tendremos que ir del programa, pero es muy, muy importante dejar bien sentado qué han significado estos 20 años, no solo en los datos, sino en las políticas públicas. Vamos a un corte y regresamos. La discriminación fomenta la desigualdad y esta se ve reflejada principalmente en el espacio laboral. Es ahí donde se detonan las conductas discriminatorias y además donde intervienen más elementos. El color de piel. El color de piel es un detonante de la discriminación. De hecho, es la tercera causa que detona esta conducta. En México hay aproximadamente 2 millones de personas que se dedican al trabajo del hogar. De eso, casi el 90% son mujeres. En la Ciudad de México tenemos alrededor de 500,000 personas que se dedican al trabajo del hogar. Ellas son mujeres, son pobres, son indígenas.
Cuando hemos lanzado esta campaña que va a la par de una política pública, lo que se ha hecho en este ejercicio es mirando a estas mujeres, a este grupo de población, como mujeres jóvenes, como mujeres indígenas. Lo que construimos fue, por un lado, impulsar que todos, desde nuestras casas, construyamos con ellas un contrato laboral, porque se tiene miedo de reconocer la relación laboral con las trabajadoras del hogar, siendo que ahí está y que ahí ha estado siempre, porque hay un ejercicio de empleadora y empleada, de empleador, ahí está, y se le paga un sueldo, por un trabajo que hace, pero no tiene derechos laborales, no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones, no tiene prima vacacional, no tiene jubilación, no tiene seguro social, no tiene Infonavit, no tiene todas esas prestaciones que los que trabajamos, a menos que sea por honorarios, pero los que estamos asalariados las tenemos que tener. Y no se les da pretexto de que es que ya come en la casa y come lo mismo que yo, pues nomás eso me faltaba, ¿no? Y no la tiene porque además es que vive aquí, no paga luz, no paga teléfono, no paga gas. Entonces, por una serie de prestaciones que se le están dando, se le están violando sus derechos laborales. Maestra María de la Paz López, ya decíamos que hemos avanzado. Me gustaría saber por qué hemos avanzado y para qué nos ha servido, qué nos permite en este momento abordar el tema de la igualdad, esta gran, que yo he sido testiga, tarea que han hecho ustedes en toda América Latina y el mundo para transparentar la condición social de hombres y de mujeres. Pues ha sido muy útil realmente, porque cada vez más, pues no solamente los gobiernos, también las entidades de las Naciones Unidas, los organismos multilaterales, se han puesto la meta de producir mejor información para hacer mejores políticas públicas en los temas de igualdad. Y esto pues ha permitido también no solamente diseñar políticas en algunos países con una mirada de igualdad de género, sino también monitorearlas, ver su eficacia, medir el impacto y evaluarlas para saber si están funcionando o no. ¿Y en ese sentido qué pasa en México? En México creo que tenemos un enorme desafío en este sentido, pero somos muy optimistas porque la parte normativa ya la tenemos puesta. La normativa son las leyes. Las leyes, y es muy importante. La Constitución que dice que somos iguales y todo eso. Y bueno, no nada más las leyes, tenemos un Plan Nacional de Desarrollo, que esto es un parteaguas, que incluye la igualdad de género como un eje transversal de toda la política pública. Y eso, traducirlo en las políticas sectoriales, pues no es nada sencillo. Necesitamos hacerlo de manera progresiva. Es algo en lo que tenemos que trabajar, pero México tiene algunas experiencias que han sido exitosas, utilizando el concepto de igualdad de género tal cual lo define la Convención para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Conocida como la CEDAW. Mejor conocida como CEDAW, y que es, ese sí, un instrumento normativo, obligado, mandatorio, decimos vinculante, para los estados que firmaron esa convención. Entre esos México. Entre ellos México. Desde 1982, porque hay que decirlo, no es algo como nuevo. Es algo, ¿no? Y ha sido muy importante porque ahora lo vemos en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas sectoriales, en la Ley de Planeación, en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de tal manera que hay todos los mecanismos para hacerlo. Lo que nos hace falta es aterrizar todo esto que hemos construido en la política que vaya directamente a las mujeres. Y esta administración está haciendo algo que, desde mi perspectiva, va a posibilitar que tengamos más acciones a favor de las mujeres. No solamente se trata de dar acceso
a las mujeres, como muchas veces se piensa entre los hacedores de política pública. El chiste es que ya les dimos chance, Las ¿y mujeres, qué más quieren? Las mujeres tienen obstáculos para acceder a esas puertas que se abren, y lo que tenemos que hacer es remover esos obstáculos. Y eso significa trabajar de manera distinta. Pensar que dándoles lo mismo a hombres y mujeres va a posibilitar un rápido cierre de las brechas, de las diferencias entre hombres y mujeres, no nos va a ayudar para hacerlo rápidamente, porque vamos a continuar con la misma brecha. Tenemos que pensar en que las mujeres tienen necesidades distintas y que muchas veces necesitamos empujar más rápidamente a las mujeres. Por eso existen las cuotas, por eso existe la acción afirmativa, para que las mujeres puedan acelerar el paso y no quedar rezagadas. Creo que el tema nos da para muchísimo. Tenemos que irnos, pero sí concluir que hay 3 cosas. 1, que los datos en los que hemos avanzado nos dejan clara cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres, que tendríamos que avanzar con eso, con políticas más creativas, diría yo, y con algunos cambios ideológicos, y para hacerlas más efectivas, porque se ha hecho un montón. Que tenemos rezagos fundamentales, yo diría, que el tema de la violencia y el tema del acceso en igualdad de condiciones con dificultades económicas, que ahora podremos hacerlo, y que este año, que hablaremos más en Techo de Cristal sobre los 20 años de la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer, nos permitirá también compararnos con el mundo. Así es. Maestra Paz López, pues muchísimas gracias, porque no, quizá al contrario, Sara, muchas gracias. No sabemos cuán importante es el dato que tiene atrás al ser humano. Y nos vemos en la próxima en Techo de Cristal. Muchas gracias.